Bienvenido a tu clase de formulación y evaluación de proyectos. Hoy hablaremos del tema determinación de costos y precio de venta. El buen manejo de la estimación de costos es uno de los aspectos más importantes que toda empresa debe considerar, sobre todo para tomar buenas decisiones y poder ser una empresa competitiva en el mercado, brindando productos o servicios de calidad, gastando el menor dinero posible, ofreciendo precios razonables a los clientes, mejorando ante la competencia y sobre todo obteniendo mayor rentabilidad e ingresos, que es y se supone que debe ser el sueño u objetivo que toda empresa espera o debe conseguir. El cálculo de los costos y la fijación de un precio de venta razonable son indispensables para una correcta gestión empresarial. El conocerlos y cómo determinarlos es lo que aprenderás a continuación. Muchas gracias por acompañarme. Bienvenido. Pero, ¿qué es el costo y qué es el precio? Es muy fácil confundir el término costo con el término precio. Creo que más de uno de los que me estará escuchando ha estado en ese dilema o ha pensado que es lo mismo. ¿Cuántas veces has ido a un lugar y preguntas ¿cuánto cuesta esta chamarra? ¿O cuál es el costo de esta mochila? Si has hecho estas preguntas, déjame decirte que estás preguntando incorrectamente. El costo es diferente del precio. El costo se define por aquella cantidad de dinero que una empresa dedica a la creación o producción de bienes o servicios. Es decir, cuánto invierte la empresa en aquel producto o servicio, ese desembolso, esa cantidad de dinero que se destina para poder producir ese producto o ese servicio. En cambio, el precio se refiere a la cantidad de dinero que debe pagar el consumidor para adquirir un bien o un servicio. Es decir, la cantidad de dinero que está dispuesto a pagar el cliente o el consumidor por ese producto o ese servicio. El precio incluye los costos de producción o de fabricación más el margen de utilidad que la empresa decide añadir a ese producto o ese servicio. Entonces, costo y precio no es lo mismo. ¿Para qué nos sirve estimar los costos y definir un precio de venta? Fíjate, te voy a mostrar algunas de las ventajas de las cuales podemos obtener cuando nosotros calculamos los costos y definimos el precio de venta. Una de ellas es para fijar el precio y la utilidad esperada. El cliente necesita saber cuánto va a pagar por ese producto o servicio que estamos poniendo a la venta. Y para nosotros también será importante determinar la utilidad o ese margen de ganancia que vamos a esperar. Si nosotros conocemos los costos y fijamos el precio de venta, fácilmente podemos determinar o calcular la utilidad esperada. Además nos va a permitir comparar los costos entre diferentes empresas. A lo mejor si hay alguna empresa o algunas empresas que fabrican o producen ese bien o ese servicio similar al que yo hago, pues a lo mejor hacer un tipo benchmarking y comparar a lo mejor los proveedores, a lo mejor los montos de la inversión que se dedica a diferentes materias primas, a lo mejor viendo también en cómo están los sueldos en la otra empresa y hacer comparaciones que me permitan fijar o estimar los costos de una manera correcta. Me permite además crear estrategias de reducción o eliminación de costos. ¿Sí? A lo mejor si tengo un costo muy elevado y veo la manera de elegir un proveedor que me dé más barato ese producto, lo puedo hacer. O si veo que estoy incurriendo en un costo innecesario, lo puedo eliminar. De esta manera, ir gestionando los costos y poder eliminar o reducir los mismos. Me va a permitir además tomar o crear una guía de decisiones de inversión, sobre todo para la creación de presupuestos, cuando vamos a destinar cierta cantidad para producir X número de artículos y saber cuánto es lo que voy a destinar de dinero para esa inversión, si eso va a afectar mi bolsillo, mi rentabilidad, mis proyectos futuros. Entonces, el poder conocer cuánto voy a dedicar de dinero para los costos me va a permitir a mí tomar decisiones de inversión. Además de elegir entre proveedores alternativos, lo hemos venido comentando, de ver con cuál proveedor me conviene más comprar, ¿no? Obviamente considerando factores de
de precio, considerando factores de cercanía, factores de no afectar la calidad del producto solamente por un precio bajo, diferentes cosas que podemos considerar en la evaluación de la elección de mejores proveedores. Además de que me va a permitir negociar el precio de venta con el cliente, es decir, hasta dónde puedo yo bajar o subir el precio con base en los costos en los que incurrimos de los productos o los servicios. Porque muchas de las veces si nos ha tocado que el cliente de cierta manera quiere regatear, como decimos comúnmente, un producto o un servicio, entonces si nosotros conocemos cuánto estamos invirtiendo a eso que le queremos vender, fácilmente podemos saber hasta qué punto bajar o subir el precio, hasta qué punto podemos negociar con el cliente. Entonces, si nosotros conocemos esas cifras, esos números, fácilmente podemos dar respuesta a muchas preguntas y podemos tomar decisiones más acertadas. De lo contrario, como sucede con muchas empresas, solamente fijan los precios por fijarlos, ¿sí? Le ponen un precio a un producto sin considerar cuánto le inviertes y muchas de las veces pues terminan perdiendo y son empresas que terminan cerrando. Entonces el saber cuánto invertimos y cuánto esperamos ganar es muy importante. Entonces el tema de la estimación de costos y fijación de precios es indispensable para ser empresas competitivas y asegurar sobre todo la rentabilidad de nuestra empresa. Ahora bien, para poder estimar los costos, vamos clasificándolos. Existen muchos tipos de clasificación de los costos, sin embargo, voy a presentarte la clasificación que se define por su comportamiento, que es de las más utilizadas. Y esta clasificación está basada en los costos fijos y en los costos variables. Definamos los costos fijos. Los costos fijos son aquellos que no están relacionados con el volumen de producción o ventas. ¿A qué nos referimos? La misma palabra los dice. Y sobre todo con ese tema de la pandemia. Se venda o no se venda, se fabrique o no se fabrique, los costos fijos siempre van a estar presentes. Sin embargo, los costos variables, y a diferencia de los anteriores, estos sí están relacionados con el volumen de producción o ventas. Es decir, en función nosotros produzcamos o vendamos, estos van a aumentar o disminuir. Si nosotros vendemos más, los costos variables, como su misma palabra lo indica, van a incrementar. Si nosotros vendemos menos, los costos variables van a disminuir. Es decir, este tipo de costos están en función del volumen de producción o de ventas, de lo que se fabrique o de lo que se venda. Y los costos fijos no. Los costos fijos siempre se tienen que pagar, se venda o no se venda, se produzca o no se produzca. Ahora bien, la sumatoria de los costos fijos y los costos variables, que vamos a representarlos como costos fijos como CF y los costos variables como CV, va a ser la sumatoria de estos, el costo total. Los costos totales igual a los costos fijos, a los que nunca cambian, independientemente se venda o no se venda, se fabrique o no se fabrique, más los costos variables que sí están en función del volumen de producción o ventas. Me gustaría platicarte algunos de los ejemplos de los costos fijos y los costos variables, es decir, cuáles conceptos o qué tipo de costos pueden entrar en cada una de las clasificaciones que vimos hace un instante. Por ejemplo, los costos fijos para una empresa que fabrica a lo mejor bicicletas pueden ser el servicio de agua potable, el servicio de arrendamiento o de renta del local, los seguros que se tienen que pagar ya sea de manera mensual, semestral o anual, el pago de permisos, el pago de impuestos, el pago de sueldos, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con aquellos desembolsos que se mantienen fijos durante un periodo de tiempo, podemos categorizarlos como aquellos costos fijos para ese tipo de empresas. Entonces, los costos variables para una empresa que fabrica bicicletas a lo mejor pues está relacionado con las materias primas, que en este caso puede ser fierro, tornillos y remaches, las llantas, pintura, accesorios. Entonces son algunos ejemplos que pueden entrar para este tipo de empresas. Entonces, por otro lado, para una empresa que a lo mejor fabrica refrescos, los costos fijos pues pueden ser muy similares a los de la bicicleta, arrendamiento, seguros, pago de permisos, impuestos, sueldos. Y si vemos aquí,
A diferencia del otro, de la empresa que fabrica bicicletas, no encontramos el servicio de agua potable. Y es que si eres muy observador o si analizas bien esto, el servicio de agua potable no corresponde a un costo fijo para una empresa que fabrica o produce refrescos, porque es su principal fuente de materia prima principal. Entonces, acuérdate que si es una empresa de refrescos y para hacer los refrescos se necesita en su en mayor proporción agua, pues entonces corresponde a un costo variable. Es decir, mientras más refrescos produzca, pues más agua voy a requerir, y mientras más agua requiera, pues más va a ser el importe por este costo. Entonces, a lo mejor para una empresa que un costo es fijo, para otra empresa puede ser variable. Y el caso es este, ¿no? Para la empresa que fabrica refrescos, el servicio de agua potable no es un costo fijo, es un costo variable, ¿no? Así como otros ingredientes u otras materias primas como el azúcar, saborizantes y colorantes, el dióxido de carbono o el gas, que es el CO2, la taparrosca y otros más elementos que pueden incluirse como costos variables. Entonces, es bien importante que cuando nosotros clasifiquemos los costos, estén en función de la empresa o del producto que se esté vendiendo, ¿no? No para todos es lo mismo. Hay que hacer especial cuidado, tener especial cuidado en eso y que no se nos olviden los conceptos. Los fijos son aquellos que no aumentan conforme el volumen de producción o ventas. Esos son los variables. Entonces, teniendo bien claros esos conceptos, va a ser muy fácil poder clasificar los costos. Vamos a ver ahora entonces cómo fijar el precio de venta conociendo el término de costo y la clasificación de los costos. Vamos a ver esta pequeña y sencillísima fórmula. El precio de venta, que está determinado por PV, es igual al costo total, que el costo total dijimos que era los costos fijos más los costos variables, dividido entre 1 menos el porcentaje de utilidad. El porcentaje de utilidad, voy a abrir un paréntesis aquí, voy a mencionar que se lo define la empresa. Normalmente el porcentaje de utilidad varía del 20 al 30%. Eso va a estar en función de diversos factores. La asignación de ese porcentaje está en función de diversos factores, pero el que normalmente se utiliza es del 30%. Ahora, ¿de qué factores estoy hablando? Pues en cuestión de la demanda, qué tan buscado es ese producto o servicio, de la oferta, de qué tan viable está para la empresa poder fabricarlo. ¿Sí? A lo mejor hay escasez, a lo mejor hay mucho. Entonces, dependiendo de estos factores de oferta y demanda, está la asignación del porcentaje. Puede estar en función de estos factores. Además de la calidad del producto, si nosotros estamos vendiendo un producto de muy alto prestigio, de muy alta exclusividad, que tiene materia prima que a lo mejor es importada de otro país, que no se mira ahorita aquí, o sea, calidad excepcional, es que uno pues puede subir un poco más el porcentaje de utilidad si es un producto único con características o componentes únicos. La competencia también la tenemos que evaluar. También cuando nosotros fijamos un precio, también nos fijamos cómo está el precio en el mercado, qué precio está ofreciendo mi competencia respecto a un producto similar que yo estoy vendiendo. La localización también, no sé si te has fijado que un mismo producto de una misma empresa puede estar en una parte a un precio. Si estamos hablando de una colonia a lo mejor con un nivel socioeconómico bajo o medio, y si ese mismo producto ofrecido por esa misma empresa lo compras a lo mejor en una colonia de gente adinerada o con un nivel socioeconómico más alto, vas a ver que aunque sea la misma empresa, el mismo producto está mucho más caro. Entonces también la localización afecta o es un factor que influye para asignar ese porcentaje de utilidad o ese precio de venta. Y las tendencias en el mercado, si es un producto que está de vanguardia, que está de moda, que todo el mundo lo quiere, pues también influye en a lo mejor subirle un poquito la mano a la cuestión de la utilidad para incrementar el precio de venta y hay un mayor porcentaje de ganancia o retribución económica.
Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a pasar a un ejemplo para que nos quede pues muy claro la estimación de los costos y la fijación del precio de venta. Y vamos a leer el ejemplo. Una nueva empresa desea determinar el precio de venta de un modelo de bicicleta que espera lanzar al mercado. Con base en la demanda pronosticada, estima vender 500 bicicletas el próximo mes. Analizando los factores de competitividad, define un margen de contribución del 30% sobre los costos totales. El listado de los costos fijos y variables se muestra en la siguiente tabla. Ayuda a la empresa a determinar el precio de venta. Entonces aquí se nos proporciona la información de los costos fijos ya clasificados en costos fijos y en costos variables, que aquí las cifras están determinadas por mes. Es decir, se incurre por concepto de estos costos por mes. Entonces, por ejemplo, tenemos en los costos fijos por mes el servicio telefónico, el servicio de agua potable, el arrendamiento, el seguro contra incendios y sueldo. Y en los costos variables, que están en función de volumen de producción o ventas, encontramos el fierro, tornillos y remaches, llantas, pinturas, accesorios y energía eléctrica. Y aquí están los montos. De tal manera que los costos fijos totales por mes ascienden a 320.850. Los costos variables por mes son de 472.500 pesos. Lo primero que tenemos que hacer, el primer paso que hay que hacer, además de clasificar los costos, que en este caso ya se nos dan clasificados, pero que si no se lo dan clasificados, tú ya sabes por el término o por los conceptos que hemos definido cómo hacerlo. Posteriormente a eso vamos a calcular los costos totales unitarios. Los costos totales son igual a los costos fijos más los costos variables, pero vamos a sacar para definir el precio de venta los costos totales unitarios. Por lo tanto, sería los costos fijos unitarios va a ser el monto de los costos fijos por mes, que en este caso son 320.850, entre la producción al mes, que en este caso es la cantidad de bicicletas que se estima fabricar o que se estima vender, que en este caso, de acuerdo al pronóstico hecho, son de 500 bicicletas. Entonces, lo que tendríamos que hacer para sacar los costos fijos unitarios, entonces sería dividir 320.850 entre las 500 bicicletas que se van a vender en el mes. De tal manera que esa cantidad corresponde a 641.70. Más los costos variables unitarios. Los costos variables unitarios van a ser exactamente lo mismo. Los 472.500 que asciende a el importe por costos variables al mes lo vamos a dividir entre las 500 bicicletas que vamos a fabricar. En este caso, haciendo la división, nos quedarían 945 pesos. De tal manera que al hacer la suma, el importe de los costos totales unitarios va a ser igual a 1.586.70. Vamos a reservar esta cantidad que vamos a necesitar cuando vayamos a sustituirlo en la fórmula de la fijación o la determinación del precio de venta. Que recordando, el precio de venta es igual al costo total, que en este caso es el costo total unitario, entre 1 menos el porcentaje de utilidad. Entonces, vamos a empezar a sustituir. Ya conocemos el costo total unitario, que nos dio 1.586.70 centavos. Eso lo vamos a dividir entre 1 por cuestión de fórmula, menos el porcentaje de utilidad que la empresa ha definido para este producto, en este caso es esta bicicleta que se está vendiendo, que la empresa en el ejercicio nos dice que se definió un margen de contribución del 30% sobre los costos totales. Entonces, dividiendo el 30 entre 100 nos va a quedar 0.30. Al hacer la simplificación de la fórmula vamos a obtener fácil y sencillamente el precio de venta, que en este caso será de 2.266.71 pesos. ¿A qué corresponde este precio de venta? Pues a los costos totales unitarios más el porcentaje de contribución correspondiente al 30%. Entonces, esta bicicleta, obteniendo un margen de contribución del 30% sobre los costos totales unitarios, la podemos vender en 2.266.71 pesos. Hemos llegado al final de la clase. Si te quedó alguna duda acerca del tema, determinación de costos y precio de venta, comunícate conmigo. Estoy para resolver tus dudas. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en la siguiente clase.